Vamos a grabar. Ahora sí, Hola a namaste. todas y a los que ven la grabación. Bienvenidas y gracias por estar acá. Qué lindo encontrarnos. Sí, qué lindo. Un viernes desde distintas partes del mundo. Nosotros somos Pablo y Vero, para quienes no nos conozcan todavía. Estamos en México ahora. Ahora estamos viajeres, pero siempre yogis, intentando ser cada vez más yogis. Lo de viajeros a veces se suspende por un tiempo, ¿no? Pero lo de yogis no se suspende nunca, No. así que ahí vamos. Qué lindo verlos. Así que bueno, qué lindo que puedan estar acá. Vamos a tener una clase re linda, vamos a compartir un rato y vamos a ver cómo va fluyendo el encuentro de hoy. Así Eso, que eso nada, les es. damos la bienvenida y les agradecemos por estar acá y por formar parte de este espacio y compartir con nosotros, porque si ustedes no estuviesen acá, no podríamos compartir con ustedes. Así que ustedes son la parte fundamental en Eso. todo esto. Exactamente. Bueno, los dejo a cargo de Pabli, que es el que le gusta hablar y el que sabe, el experto en el tema. Gracias por acompañarnos, gracias Gracias. Pabli por hacerlo No, posible gracias. también. Y Y bueno, nos vemos. arrancamos. Dale, ¿Sí? arrancamos. Vamos a Tengan empezar. para anotar si quieren, lápiz o papel, si Va a quieren quedar tomar, grabado, estamos grabando, si lo quieren ver después de vuelta lo van a tener, así que por si quieren tomar apuntes. Va a ser una clase teórica, si quieren tomar mate también pueden tomar mate. así que eso, pueden Apuntes y tomar mate. mate o té. Ok, dale, Gracias. empezamos. Dale. Bueno, bueno, bienvenido, me voy a sentar bien, como dicen los maestros, los queremos, nosotros también los queremos, ahí vemos el chat. Vamos a poner dinámica de chat hoy, ¿sí? Las que tengan algo para decir, compartir, para que no se nos vaya de las manos el tema del micrófono. Para lo que quieran escribir, ahí está el chat, lo pueden escribir. Después vamos a ir dando algunos espacios para compartir y para que se puedan compartir, ¿sí? Y a ver, ¿qué hacemos acá? El día del yoga fue el martes, ¿sí? El martes tuvimos clase de filosofía, los que ya veo algunas caras conocidas acá que son parte de la membresía y que vienen todos los martes a clase de filo. Y el martes estuvimos con clase de filosofía honrando a nuestro día del yoga y decidimos un día como hoy, un viernes, poner un día extra, una clase extra para poder encontrarnos con todos y con todas, para poder compartir un poquito de lo que hacemos, ¿sí? Porque lo que hacemos al final es esto, nos juntamos a conversar, nos juntamos a filosofar un rato sobre yoga y después lo llevamos a la práctica, ¿sí? Que es lo lindo de nuestra membresía, de nuestro espacio, porque le vamos dando sentido y le vamos dando valor a partir de la filosofía y después lo vamos aplicando en la práctica, ¿sí? Y el tema que vamos a tocar hoy, ya nos empezamos a meter en el tema del día de hoy, va a tener muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver con toda nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida en general está profundamente marcada por el tema que vamos a tocar hoy, ¿sí? Y el yoga, por supuesto. A ver, el yoga, a veces no sé si decir que el yoga es un reflejo de la vida o que la vida es un reflejo del yoga, ¿sí? A mí me gusta más la idea de que la vida es un reflejo de nuestra conexión con el yoga, ¿no? Porque cuanto más conectados o cuanto más desconectados estemos de lo que el yoga nos enseña y de lo que el yoga nos propone, diferente va a ser nuestra vida, ¿no? Y acá no le ponemos carátulas, no decimos que es buena o que es mala, ¿sí? Intentamos decir que es diferente y es lo que nos toca y es lo que podemos hacer en este momento. Y si estamos acá todos un viernes practicando yoga, porque esto es yoga, es porque estamos en un camino en el que el yoga está enriqueciendo nuestra vida, ¿sí? El yoga está totalmente enriqueciendo nuestra vida, ¿sí? Entonces, el tema de hoy tiene muchísimo que ver con todo esto, y lo elegimos a propósito, por un lado porque creemos que la idea del karma y el tema del karma es un tema del que se habla mucho, por un lado, se habla muchísimo, no solamente en el yoga, en el ambiente yogi, del karma, sino también en la vida en general. ¿Quién no conoce la palabra karma? ¿Sí? Aunque es parte hasta del cancionero popular de todos los países, creo que somos personas de todo el mundo, y la palabra karma aparece hasta en canciones populares, ¿no? De nuestros países. Bueno, ¿por qué es tan importante? Hoy vamos intentando descubrir esto, ¿sí? Pero el karma en sí también tiene muchísimo que ver con todo lo que vamos a empezar a tratar de ahora en adelante en nuestra comunidad, ¿sí? Todo el mes que viene, todo el mes de julio, vamos a estar dedicándoselo en nuestra comunicación, en las redes, en los posteos que compartimos con ustedes, en las clases que damos, alrededor de
este lugar en el que el karma vive, ¿sí? Este vínculo entre el karma y lo divino, este vínculo entre el karma y nuestra vida, la divinidad y nuestra vida, en definitiva lo que conocemos como nuestro cuerpo causal, nuestro cuerpo kármico, nuestro cuerpo divino, ¿sí? Pero hoy nos vamos a centrar en el karma, ¿sí? El karma es nuestro punto de partida el día de hoy, ¿sí? Y cuando hablamos de karma, ya nos empezamos a meter ya en clase 100%, ¿sí? Para los que no vinieron nunca a una clase de filosofía de la membresía, esto es una clase de filosofía, ¿sí? Van a tener una probadita de lo que es nuestras clases de filosofía, ¿sí? Son así, tal cual. Los que ya vienen ya están acostumbrados, es como un martes repetido, tienen martes por dos esta semana, ¿sí? Pero ¿qué es el karma? El karma se plantea bajo una consigna o bajo una ecuación, vamos a decirlo, en la que podemos decir que todo lo que damos regresa, ¿sí? Podemos decir que todo lo que damos regresa. El karma funciona alrededor de esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación nos resuelve, o esta frase, nos suena hermosa, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, todo lo que le doy al universo, el universo me lo da multiplicado, ¿no? Lo vemos en muchos lugares a esto, ¿no? Suena hasta casi poético, ¿no? Pero suena de esta forma cuando decimos esta frase pensando solamente en nuestras buenas acciones, ¿sí? Cuando pensamos en nuestras buenas acciones está buenísimo decir que lo que yo doy me vuelve multiplicado o lo que yo doy me regresa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a pensar en esta frase alrededor de todas las acciones y no solo nuestras acciones buenas, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar alrededor de esto? ¿Deja de funcionar esa ley del karma cuando las acciones no son buenas y empiezan a ser, vamos a decir, no tan buenas? Funciona exactamente igual. La ley no cambia, ¿sí? Cuando decimos que todo lo que damos regresa, estamos hablando absolutamente de todo. Y eso es la base de lo que conocemos como karma, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de karma? Cuando hablamos de karma en general, ¿sí? Y ahora salimos del yoga y vamos a la cultura popular, ¿sí? Cuando alguien le dice karma, imagínense que están hablando con alguien que nunca practicó yoga, no tiene idea de la filosofía del yoga ni nada, ¿no? Esas personas que todos tenemos en nuestra vida, ¿sí? No vivimos en un ashram yógico, todos vivimos en la vida del día a día. Y les preguntamos qué es el karma o empezamos a hablar del karma. Y en general, las personas asocian la idea del karma con una idea de revanchismo, con una idea de venganza, con una idea hasta de castigo divino a cargo del universo, ¿no? Me hiciste esto y el universo se va a encargar de equilibrar la balanza, ¿no? Esa es la idea popular, hasta en las canciones se utiliza el karma para hablar de esta forma, ¿no? Entonces, hasta parece que nos gusta la idea de pensar en el karma de forma como si fuese una deidad sentada en un trono en las alturas, que todo lo ve y que tarde y temprano se encarga de inclinar la balanza para que la vida se equilibre, ¿no? Bueno, el karma no funciona de esa manera, ¿sí? Cuando queremos justificar algún comportamiento o suceso que nos pasa, ahí es cuando utilizamos el karma de esta forma, ¿no? Decimos, ay, este me hizo algo malo, el universo se va a encargar. Pero el karma no funciona así, no funciona de esa manera, no hay, ya vamos a ver durante la clase de hoy quién es esa persona encargada o ese ser encargado de equilibrar la balanza, ¿no? Si es que lo hay, ¿sí? De todas estas concepciones populares son concepciones, vamos a decir, no quiero decir erróneas, quiero decir incompletas, ¿sí? Incompletas alrededor de la idea del karma. Y ahí es cuando la filosofía del yoga nos empieza a ayudar a comprender un poquito mejor de qué se trata el karma y a traer luz a esos interrogantes que se nos presentan en la vida, ¿no? Y acá les voy a dar la definición de karma. Y ustedes van a decir, bueno, pues la clase se termina acá, ¿sí? Que vine por 10 minutos. No. La definición de karma nos va a dar el pie de lo que va a ser toda la clase de hoy. Karma quiere decir simple y llanamente acción. No quiere decir otra cosa. Si yo traduzco la palabra karma, encuentro la palabra acción, ¿sí? Pero cuando hablamos de karma, en general lo asociamos con las acciones malas, ¿sí? O las acciones negativas,
¿sí? En la cultura popular se asocia el karma con las acciones negativas, como que algo malo me va a pasar porque hice algo malo, ¿sí? Y el karma no se trata de eso, ya lo dijimos recién, el karma se trata de todas las acciones. Karma no quiere decir malas acciones, karma quiere decir acción. Todas las acciones son karma, ¿sí? Entonces a partir de acá vamos a pensarlo desde otro lugar, ¿no? Y retomemos estas malas acciones, porque acá es donde empezamos a trazar el vínculo entre yoga y karma, ¿no? ¿Por qué una persona realiza una mala acción? ¿No? Si, supongamos que entendemos el karma como una mala acción, ¿no? ¿Por qué una persona realiza malas acciones? ¿Alguien se puso a pensar eso alguna vez? En general, las personas que realizan malas acciones están convencidas de que lo que están haciendo está bien, ¿no? No actúan pensando que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Inclusive las personas que hacen cosas muy malas están convencidas de que lo que están haciendo está bien, ¿sí? Por más que eso no esté bien, ¿sí? Entonces, cuando una persona, y ahí Celestina se mira, ¿cómo se nota los que vienen a clase todos los martes? Ahí está, y Luz también. ¿Por qué realizamos malas acciones? Porque no accionamos desde la conciencia, ¿sí? La falta de conciencia, la falta de conciencia es lo que me lleva a accionar de una mala manera o a realizar malas acciones, ¿sí? Y esto es algo que decimos todos los martes en Filosofía del Yoga, por eso Celestina ahí nos dice, porque no hay conciencia en el chat, ¿sí? Porque la falta de conciencia es la que me hace accionar desde un lugar malo, ¿sí? Nadie en su sano juicio hace algo malo con conciencia, nadie hace algo malo conscientemente, ¿sí? Los patrones que tenemos o la repetición de acciones automáticas sin utilizar nuestro intelecto son las que nos llevan a accionar de una mala manera, ¿sí? Entonces, acá la conciencia y el karma se empiezan como a juntar, ¿no? Porque si yo quiero accionar bien, ¿qué tengo que hacer? Aplicar conciencia a mi vida, ¿sí? Desde la mirada del yoga, el karma no tiene que ver solamente con las malas acciones. Y ahí es cuando vamos a aplicar la idea de conciencia a toda nuestra vida, porque el karma tiene que ver con absolutamente todas las acciones que realizamos, porque karma quiere decir simple y llanamente acción, ¿sí? Y acá hay algo que tenemos que entender porque es la base de de nuestra construcción alrededor del karma. Si hay algo que no podemos dejar de hacer en nuestra vida, es de accionar. Nadie puede dejar de accionar. Todo el tiempo estamos accionando. Desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos, estamos accionando. Voluntaria o involuntariamente estamos accionando. Inclusive cuando nos vamos a dormir, que no somos conscientes, estamos accionando porque estamos respirando, nuestro corazón está latiendo, la sangre está fluyendo por nuestro cuerpo, inclusive nuestra mente tiene procesos, ¿sí? Entonces, hay acciones alrededor de todo esto. Y acá yo les pregunto, si todo el tiempo estamos generando acciones, ¿esto quiere decir que todo el tiempo estamos generando karma? Y se nos cae de maduro, ¿sí? Todo el tiempo estamos generando karma. Y acá es donde surge la eterna pregunta, ¿sí? Porque acá ustedes se pueden poner a pensar y decir, entonces estamos perdidos, porque nunca vamos a poder escapar de esta trama inescapable que se llama karma. Y ahí yo les voy a decir sí y no, ¿sí? No hay una respuesta de sí o una respuesta de no. Por más que no podamos dejar de accionar, lo que sí podemos hacer es elegir y decidir cómo accionar. Y eso es una gran diferencia, y dicen los maestros, es un gran privilegio que todos los seres humanos tenemos al haber nacido como seres humanos, ¿sí? Otros seres vivos no tienen la capacidad de decidir cómo accionan, ¿sí? No tienen intelecto como nosotros para decidir cuál va a ser su próxima acción. Nosotros, seres humanos, sí tenemos esa capacidad de decidir cómo queremos accionar y cuál va a ser nuestro camino, ¿sí? Cuál va a ser nuestra acción. Entonces, esta vida que nosotros estamos viviendo, nos da la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí?
Si se ponen a pensar en detalle, todo lo que son, todo lo que tienen y todo lo que no son, es el resultado de nada más y nada menos que sus acciones a lo largo de su vida. ¿Sí? Sus acciones, ustedes son el resultado de sus acciones. Lo que sea que son ahora es el resultado de sus acciones. ¿Sí? Entonces, no hay mucha escapatoria a la idea del karma, pero sí hay una posibilidad de decidir cómo accionar. Ahora, recién decíamos que somos el resultado de nuestras acciones. Y acá es donde nos podemos preguntar, ¿solo de esta vida o de otras vidas también? Pero no nos metamos ahí todavía, no nos adelantemos un poquito porque ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Ya vamos a llegar y vamos a ir de a poquito en la clase de hoy porque si no se nos va a armar un mezclete bárbaro y no es la idea, ¿sí? Por ahora quedémonos con esto, quedémonos con que sí, yo soy el resultado de mis acciones. A ver, yo decidí estar acá hoy en una clase de filosofía un viernes a la tarde-noche, ¿sí? Donde sea que estemos. Entonces, yo soy el resultado de mis acciones. Y acá entra a jugar la segunda ecuación, la que planteamos hace un ratito, que dejar de accionar o abandonar todo tipo de acción nunca es una opción. No es una opción que tengamos en el menú, no accionar en esta vida, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿de dónde sacaste esta teoría? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No hay chance de dejar de accionar? Bueno, hay uno de los tratados más importantes de la filosofía del yoga y de la historia de la humanidad, vamos a decir, y los que ya lo conocen seguro que se les va sonriendo a la cara, que se llama la Bhagavad Gita, que nos viene a enseñar básicamente esto. Krishna le enseña a Arjuna, Arjuna es el personaje principal de la Bhagavad Gita, ¿sí? Y Arjuna, que era el guerrero más grande de todos los tiempos, se enfrenta a la situación más difícil de su vida. ¿Y cuál era esa decisión más difícil de su vida? Tener que ir a la guerra en contra de sus familiares, de sus maestros y de sus amigos. Entonces, cuando Arjuna, imagínense, pónganse en el lugar de Arjuna, están ahí, a punto de ir a la guerra, lo que tienen que hacer en esta vida es eso, ustedes son guerreros, es lo que deben hacer en esta vida. Y enfrente tienen a sus familiares, a sus amigos y a sus maestros. Imagínense, en India nadie va en contra de sus maestros y de sus padres y de su familia, ¿sí? Entonces Arjuna, ¿qué se plantea? Va y habla con Krishna y básicamente, si vamos a lo sencillo, le dice, ¿no puedo no accionar? ¿No me puedo abstener de esta batalla? Y Krishna lo mira y le dice, Krishna que toma el rol de su maestro, le dice, no accionar no es una opción en tu vida. Y cuando Krishna le dice que no accionar no es una opción en su vida, nos está diciendo a nosotros que no accionar no es una opción en nuestra vida. ¿Sí? La inacción no forma parte de nuestras posibilidades. ¿Sí? Siempre vamos a tener que accionar. La Bhagavad Gita es un ejemplo crudo, duro y al mismo tiempo real de lo que sucede, extremo si queremos mirarlo algún día, ¿sí? Pero imagínense, si Arjuna, ante semejante situación, inclusive actuó y tuvo que actuar porque él tenía que hacer lo que debía hacer, ¿cómo no vamos a accionar nosotros en nuestro escenario de la vida ante los problemas que se nos pueden presentar en la vida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una primera enseñanza. La no acción no es una opción en nuestra vida, ¿sí? Entonces, si debo accionar, si la acción es parte de mi vida, el yoga y el camino del yoga o el camino espiritual, vamos a decirlo, nos va a ayudar a trabajar cómo accionar. Si retirarme no es una opción, el yoga surge como una herramienta para trabajar nuestras acciones en esta vida. Y esa es la importancia del yoga, no en el mat, no en la esterilla, no en mi lugar de práctica, sino en toda mi vida. Ese es el efecto que el yoga empieza a tener en mi vida, ¿sí? Y esa es la importancia que tiene, ¿sí? El karma es esencialmente la ley de acción, basada en la ley de causa y efecto, ¿sí? Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen un efecto específico. Y el karma nos enseña que así como uno siembra, inevitablemente va a tener que cosechar, ¿sí? No es que podemos dejar la siembra ahí al costado y bueno, este año no quiero cosechar. No, no funciona de esa manera, ¿sí?
Funciona, a alguien se le cruza, imagínense que tienen un campo de trigo, vamos a poner un ejemplo, y sembraron, no sé, toneladas de trigo. ¿A ustedes se les pasaría por la cabeza decir, no, bueno, este año no voy a cosechar, la voy a dejar ahí, o de manzana, la voy a dejar ahí, total, no me interesan? No, las quieren, son manzanas, sirven para comer, sí, las van a aprovechar, o si no, las va a aprovechar alguien más. Bueno, con el karma funciona igual. Con absolutamente todas las acciones funciona igual, ¿sí? Pero el funcionamiento del karma lleva todo este proceso un paso más allá. Y acá es donde les decía recién que aguantemos un poquito la pelota para meternos en el tema profundo del karma, porque todo este funcionamiento del karma se apoya también en la creencia de las múltiples vidas, ¿sí? La existencia de las múltiples vidas o la reencarnación o como ustedes quieran decirles, el ciclo del samsara, no sé, como cada uno le quiera llamar, ¿sí? El ciclo de reencarnación, el nombre que queramos ponerle. La filosofía del yoga, el hinduismo, el budismo, todas estas corrientes y la mayoría de las corrientes de pensamiento orientales conciben la idea de que esta vida que estamos viviendo, esta vida que estamos transitando, no es la única que vamos a vivir. No es la única que vivimos, ni es la única que vamos a vivir, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con el karma? ¿Por qué es tan importante la idea del karma vinculada a la reencarnación o a las múltiples vidas? Es muy importante porque la ley del karma no funciona como un borrón y cuenta nueva en cada una de estas vidas. No es que yo llego a la próxima vida y arranco de cero. No, el karma funciona como un acumulativo que llevamos de vida en vida, ¿sí? Por lo tanto, cada circunstancia de nuestra vida, cada característica, cada hábito, por más que nos guste o no nos guste ahora, funcione o no nos funcione ahora, fue algo que nosotros mismos creamos en otra vida y que está teniendo su efecto ahora. Yo soy el resultado de lo que yo me construí en otro momento, en otra vida o en otro lugar, ¿sí? Así es como funciona la idea del karma alrededor de las múltiples vidas, ¿sí? Los efectos de las acciones en esta vida, ya sean buenas o malas, van a conjugarse también con las acciones de existencias pasadas, ¿sí? Y no quiere decir que lo que yo hago ahora va a tener un efecto sí o sí mañana o cronometrado dentro de 15 minutos. ¿Vieron esas personas que no hacen las cosas muy bien y decís, pero ¿por qué le salen las cosas tan bien, no? Uno dice, si no hace, no está llevando una vida tan prolija, vamos a llamarlo, ¿no? O siguiendo los lineamientos que Patanjali nos propone en Yamas y Niyamas, ¿sí? Patanjali siempre aparece en clases de filosofía, siempre está. De alguna manera, si un día no nombramos a Patanjali, al final le cantamos el mantra, porque siempre tiene que estar Patanjali, ¿sí? Entonces, si Patanjali nos da esta idea de llamas y ni llamas es para que la sigamos. Y vemos a personas que no siguen y les va bien por la vida. Bueno, en algún momento todo vuelve, ¿sí? Todo se cosecha, ¿sí? Y eso funciona de esa manera. Pero tenemos que recordar que nadie más que nosotros vamos construyendo nuestro propio destino, ¿sí? Y esta es una de las claves, una de las esencias alrededor de la idea del karma. Y acá ustedes me pueden preguntar, ¿yo construyo mi propio destino? ¿Estoy construyendo mi propio destino? ¿Cómo puede ser que esté construyendo mi propio destino si yo no me doy cuenta? ¿Sí? ¿Todas las personas construyen su propio destino? ¿Hasta esas personas que nunca se plantearon nada alrededor de la espiritualidad están construyendo su propio destino? Bueno, sí. Todas las personas que estamos en este mundo estamos construyendo nuestro propio destino. ¿A partir de qué? A partir de nuestras acciones. Construimos nuestro karma a partir de nuestras acciones, ¿sí? Entonces acá yo les vuelvo a preguntar, alrededor de lo que decíamos al principio, ¿se acuerdan de la conciencia? Si yo construyo mi destino a partir de mis acciones, ¿no les parece importante empezar a llevar conciencia alrededor de cada una de las cosas que estamos haciendo? Y con cada una de las cosas no estoy diciendo solamente el guerrero o Ustrasana o Shavasana en esa hora y media que le dedico a mi práctica de yoga. No, me refiero a todas las acciones que realizo durante mi vida, ¿sí?
Entonces, repasemos. Si yo soy más que esta vida, si antes de ser esto que soy ahora, este ser humano, fui otra cosa, quiere decir que hay cierta información guardada en algún lugar que condiciona o que marca o que determina en lo que yo me voy a convertir, ¿sí? Si yo hoy soy ser humano, o yo soy Pablo, es porque en otra vida, en otro momento, hice algo para hoy estar en este lugar, ¿sí? Entonces, ¿dónde se guardan todas estas? ¿Hay una parte de mí que yo todavía no conozco donde está guardada esta información? Bueno, el yoga nos viene a enseñar que sí. El yoga nos viene a enseñar que el cuerpo causal o el cuerpo kármico o el cuerpo de la dicha, que se le llama, que es uno de los tres cuerpos que se analizan desde la filosofía del yoga y que va a ser el tema de nuestro próximo mes en toda la membresía, tiene que ver con esto. Es el lugar donde se almacena absolutamente todo lo que hacemos. Y acá, los que ya vienen a clase con nosotros ya conocen este ejemplo, pero nunca pierde vigencia. Nuestro maestro en India una vez nos dijo, imagínate que vos naciste en esta vida con una cámara de esas que se pegan, que se ponen en la cabeza acá, y que esa cámara va filmando absolutamente todo lo que haces todo el tiempo. Y ustedes van a decir, bueno, esa cámara en algún momento se queda sin batería, no la cargo un rato y hago algo y esa cámara no lo registra, o se queda sin memoria, nunca. Eso nunca le pasa a esta cámara. Esta cámara va registrando absolutamente todo lo que hago en mi vida y almacenándolo en lo que conocemos como el cuerpo causal. Y este cuerpo causal es el que determina luego lo que yo voy a hacer. Es el que guarda las huellas de lo que yo soy, ¿no? Y después me manifiesta así en lo que soy. Este cuerpo físico es un resultado de lo que yo hice o no hice en alguna otra vida, ¿sí? Entonces, con esta idea, por lo tanto, la única opción que tenemos es la de accionar de una forma apropiada para poder almacenar en esa cámara los datos o la información que me ayude a evolucionar a lo largo de estas vidas, ¿no? Lo que queremos es ser todos los días un poquito mejor, ¿no? El yoga, ¿a qué nos ayuda? El yoga nos ayuda a ser todos los días una mejor persona, una mejor versión de mí mismo. Entonces, si llevo esto al plano de múltiples vidas, si yo acciono desde un buen lugar, toda mi vida voy a ir evolucionando hacia un lugar mejor, ¿sí? Uno de los grandes maestros en la historia del yoga, y no me tiembla el pulso al decirlo, que es Paramahansa Yogananda, si el que no lo conoce después lo busca. Yogananda se refiere al karma de una manera muy directa, ¿sí? Y él nos dice que los hábitos que cultivamos en nuestras vidas pasadas generan o crean nuestra estructura física, nuestra estructura mental y nuestra estructura emocional. Fíjense lo que está diciendo Yogananda. Los hábitos de vidas pasadas determinan mi calidad de vida a nivel físico, mental y emocional, porque yo no soy solo un cuerpo físico que se mueve y que digiere alimentos y que sigue por la vida. No, yo soy mucho más que eso. Soy también emociones, soy también pensamientos, soy también un gran cúmulo de cosas, ¿no? No somos solo un cuerpo. Entonces, mis hábitos en vidas pasadas determinan lo que yo soy en todo aspecto hoy por hoy, ¿sí? Y ahí Yogananda tira una de esas frases que te matan la primera vez que lo lees y te dice que quizás vos te olvidaste de esos hábitos de la vida pasada. Si yo les pregunto a ustedes, a menos que tengan habilidades especiales de yogis y recuerden sus vidas pasadas, nadie se acuerda o sabe qué hizo en una vida pasada, ¿sí? Nadie sabe cuáles eran sus hábitos en una vida pasada. Pero Yogananda nos dice que esos hábitos no nos olvidaron a nosotros, que nosotros sí nos olvidamos de esos hábitos, pero que esos hábitos no se olvidaron de nosotros y que están creando lo que nosotros somos hoy, aquí y ahora, ¿sí? Nuestro karma nos sigue todo el tiempo. Cada vez que renacemos, este karma se constituye en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en todo lo que somos, ¿sí? Y esos patrones de vidas pasadas son los que diferencian la vida de una persona y de otra, ¿sí? Lo que yo hice en una vida pasada, bueno, va a determinar lo que yo soy, ¿sí? No se preocupen los que tengan que ir, que es muy tarde en España, va a quedar la grabación, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta
cuáles son las acciones que estamos haciendo ahora. Y no lo digo por su bien de esta vida, lo digo por el bien de ustedes de la próxima vida y de la próxima y de la próxima, porque quizás ustedes la pasan bien ahora, pero en algún momento todo se cosecha, ¿sí? Yogananda dice que un hombre o una mujer nacen en determinada familia, en un ambiente social, en un lugar determinado, debido a sus acciones pasadas. Él dice que hasta inclusive nacemos hombre o mujer dependiendo de nuestras acciones pasadas. Hasta ese punto de determinación tiene el karma en nuestra vida, ¿sí? Y a mí me encanta hacer siempre esta pregunta cuando damos una clase de karma, porque cuando decimos, bueno, si mis acciones van a determinar lo que voy a hacer en mi próxima vida, ¿sí? Yogananda dice básicamente eso, que a partir de nuestras acciones, si yo observo mis acciones en esta vida, Yogananda dice que puedo predecir qué voy a hacer en mi próxima vida. Es hasta un juego que nos propone el maestro. Y después nos dice, ¿qué van a hacer en su próxima vida? ¿Se pusieron a pensar? Analicen sus acciones, observen cómo son sus acciones en esta vida y piensen, saquen conclusiones de qué van a hacer en la próxima, ¿sí? Porque todo se resume a nuestras acciones, ¿sí? Entonces, entendiendo todo esto, entendiendo dónde vive el karma, cómo funciona el karma, podemos empezar a pensar un poquito mejor qué papel o qué rol cumple el yoga en todo este juego que es la vida, básicamente, ¿sí? La ley del karma no es fatalismo, ¿sí? No se trata de fatalismo, no es Dios castigándote o recompensándote en base a tus acciones, ¿sí? Los maestros nos van a decir que acá o nos estamos castigando a nosotros mismos o nos estamos recompensando o liberándonos a nosotros mismos, ¿sí? Somos el resultado de nuestras acciones y el karma implica que tenemos la posibilidad de tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Y no hay nada más maravilloso que eso, ¿sí? Nada más maravilloso que eso, ¿sí? No se trata de... El yoga nunca nos va a pedir que le demos el poder a un dios o a una creencia que creemos, que creamos en algo o que creamos ciegamente en algo. No, el yoga nos va a decir directamente que se trata de hacernos cargo de nuestras acciones, ¿sí? Y de poner a prueba absolutamente todo, ¿sí? Se trata de poner a prueba absolutamente todo, ¿sí? Entonces, la forma en la que estamos pensando, sintiendo y entendemos la vida es la forma en la que hemos accionado ahora y en otras vidas, ¿sí? Es así de sencillo. Y los maestros nos van a explicar que esencialmente existen dos tipos de karma, ¿sí? Por un lado, está el karma que venimos acumulando de todas nuestras vidas anteriores, de todas esas vidas anteriores, pero de la que no somos conscientes, ¿sí? Yo no puedo ser consciente de absolutamente todo el karma que recolecté en todas mis vidas, ¿sí? En todas mis vidas anteriores. No puedo acceder libremente a ese karma. Imagínense si ya tenemos demasiado con la información que tenemos ahora en nuestra cabeza, pobres de nosotros si tuviésemos que recordar absolutamente todo lo que fuimos en otras vidas, ¿no? Sería demasiado para esta pobre mente que demasiado tiene con su vida, ¿no? El otro tipo de karma, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con esa cantidad de información que sí puedo asumir, que sí puedo manejar, ¿sí? Entonces, ese karma es esa información que se me asigna para esta vida. Son las cosas que yo tengo que saber, ¿sí? Y son los recuerdos que yo tengo, ¿sí? Son las cosas que yo conozco, que he ido recolectando a lo largo de esta vida, ¿sí? Es esa memoria que yo puedo manejar y con la que yo puedo trabajar, ¿sí? El karma que yo fui acumulando en esta vida y en todas las vidas funciona como un condicionante, vamos a decirlo, ¿sí? Y condicionante nos suena feo, a nadie le gusta la palabra condicionante porque parece que alguien nos está condicionando. Pero acá no tiene mucho que ver con eso, porque nadie nos está condicionando, no hay alguien de afuera condicionándonos, sino que somos nosotros condicionando lo que vamos a hacer y lo que podemos ser, ¿sí? Si queremos, dicen los maestros, si quiero ir en el camino de la liberación, bueno, tengo que empezar a trabajar en soltar mi karma, ¿sí? En purificar mi karma. ¿Y cómo voy a purificar mi karma? Señoras y señores, les presento al yoga. El yoga no es otra cosa que una herramienta para purificar
nuestro karma, ¿sí? La práctica de yoga se trata de romper ciclos, de romper patrones, y por lo tanto, al romper ciclos y al romper patrones, voy purificando mi karma, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es purificar patrones, romper ciclos? ¿Qué tiene que ver con la práctica del yoga? Bueno, ¿cuántas veces les pasó que antes de practicar yoga veían a alguien haciendo yoga y decían, no, yo eso no lo puedo hacer nunca en mi vida? Y hoy se ven un par de meses, un par de años después, haciendo algo que en otro momento decían, ni loco lo hago. Bueno, eso es un romper, es un romper un patrón, es romper un ciclo, es decirle a su mente que sí lo podés hacer. Si yo les pregunto, hace 15, 10, 20 años, no sé, vamos a ser generosos, iban a estar un viernes a la noche en una clase de filosofía, iban a decir, no, ¿qué voy a hacer un viernes a la noche en una clase de filosofía? Bueno, hoy están rompiendo un patrón y rompiendo un ciclo, y están acá, cambiando ese ciclo de movimiento a través del karma, ¿sí? De eso se trata el yoga, ¿sí? Y acá tenemos que entender una cosa, ¿sí? Porque acá es donde quiero que queden claras las cuestiones. Las acciones que ya se realizaron, no es que mágicamente a través del yoga funciona, vieron como creo que somos todos de la misma generación, de que íbamos a la escuela con pizarrón de tiza, ¿no? Que iba la maestra con el pizarrón y borraba. Hoy ya no sé si hay pizarrones de tiza, hace mucho que no voy a una escuela, pero borrás con el borrador lo que escribiste y no queda registro de eso, ¿no? El yoga no funciona así. Lo hecho, hecho está, ¿sí? Y de alguna manera hay que ponerle el pecho, como decimos en esta vida. Hay que procesarlo, hay que llevarlo, ¿sí? Ahora, el yoga no se trata de borrar algo, sino de empezar a no acumular cada vez más cosas en esa mochila que llevamos en nuestra vida, ¿sí? Si el karma es acción, empezamos a dejar de cargarle acciones negativas a esa mochila que vamos llevando a nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida. El karma es esencialmente nuestra obra, ¿sí? Es como si fuese un cuadro, imagínense que están pintando un cuadro, bueno, es el cuadro que van a pintar el resto de su vida, ¿sí? Entonces ustedes deciden cómo lo van a pintar, qué colores van a usar, qué acciones van a realizar y de qué manera las van a realizar, ¿sí? Si tenemos que recapitular un poquito todo lo que estuvimos viendo hoy, podemos decir que absolutamente todo se resume en nuestras acciones. La filosofía del yoga nos va a enseñar que está fuera de nuestro alcance abandonar las acciones. Ya lo dijimos, no accionar no es una opción. Hay un término que es akarma. Akarma es lo opuesto a karma. Si karma es accionar, akarma significa no accionar. Nosotros no podemos no accionar, ¿sí? Entonces, si no podemos dejar de accionar, lo que debemos hacer es trabajar de manera consciente, y lo digo así grande para que todos lo miren porque es la palabra clave alrededor de todo esto, de manera consciente en lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Trabajar en nuestras acciones. Las mejores acciones son aquellas que se realizan sin esperar nada a cambio. Bhagavad Gita, de nuevo, la Bhagavad Gita nos enseña eso, que las mejores acciones son aquellas que se realizan sin esperar nada a cambio. Y acá hago siempre la misma pregunta, no con fin de que me respondan, sino para que se lo planteen. ¿Es posible accionar sin esperar algo a cambio? ¿Es posible en esta vida hacerlo? Algunos me van a decir que sí, otros me van a decir que es absolutamente imposible, que el ser humano siempre tiene o siempre está esperando algo de sus acciones. Yo les voy a decir que fácil no es fácil accionar sin esperar nada a cambio, ¿sí? No es fácil, no es sencillo. Tampoco no es imposible, es totalmente posible, ¿sí? Si no, no habrían personas que lo pueden hacer. Hay grandes ejemplos de la humanidad que hacen cosas sin esperar ni siquiera que les digan gracias, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de empezar a acercarnos cada vez más a esas acciones sin esperar algo a cambio, ¿sí? La acción desinteresada es uno de los objetivos más refinados de la vida espiritual, ¿sí? Es la acción totalmente pura, ¿sí? Es la pureza a través de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, que algo no pueda realizarse a la perfección no quiere decir
que no pueda trabajarse para mejorarlo cada vez más, ¿sí? Entonces, si yo no puedo hoy accionar sin esperar algo a cambio, no quiere decir que, bueno, ya está, no hago nada, total, no lo puedo lograr. Vamos a poner un ejemplo. La primera vez que fueron a una clase, elijan cualquier postura de yoga, cualquiera, la que más les guste, la que más fácil y cómodo se sienten en esa postura. Algunos van a pensar en el guerrero, otros van a pensar en, no sé, en Shavasana, otros va a haber siempre hay alguno que piensa en chaturanga. Yo no pienso en chaturanga porque no me hace sentir cómodo, pero bueno, piensen en esa postura, ¿sí? En esa que es, vamos a decirle, su postura favorita, ¿sí? La primera vez que practicaron yoga, ¿se sintieron de la misma manera que se sienten hoy en esa postura? Probablemente no, ¿sí? No se sentían así. Patanjali, ¿qué nos dice en la definición de asana? Stiram Sukham Asanam, nos dice en Patanjali, postura cómoda y estable. Yo creo que la primera vez que practiqué, me acuerdo, Uttanasana, no estaba nada cómodo ni estable en la postura, ¿sí? Estaba hasta sufriendo en algún punto diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Hoy miro ese proceso hacia atrás y digo, bueno, wow, cuánto cambio que hay. Con las acciones es exactamente igual. Por más que hoy no pueda hacer una acción desinteresada, no quiere decir que no vaya a hacerlo de todas maneras. Puedo hacer buenas acciones, por más que en el fondo esté esperando que me digan gracias. ¿Sí? En algún momento voy a dejar de esperar que me digan gracias o que me paguen algo o esperando algo a cambio. ¿Sí? Pero que no pueda hacer algo sin esperar algo a cambio no quiere decir que no pueda practicar, ¿sí? Y ahí es donde volvemos a llevar el yoga a nuestra vida cotidiana, ¿sí? El yoga a la vida de todos los días, ¿sí? Con nuestras acciones es exactamente igual. Ahí Mirta nos dice que con un voluntariado ejerces acciones sin esperar nada a cambio. Sí, no esperamos un rédito monetario, no esperamos que nos paguen, ¿sí? Pero van a haber personas, Mirta, y hasta, esto te digo, ha sido tema de debate largo, por horas largas en India con nuestros maestros. Y el maestro nos volvía, porque surgían estos planteos, ¿no? Y el maestro nos decía, bueno, pero hay algo adentro tuyo que te está haciendo sentir bien por estar haciendo algo por otro, ¿sí? Esa sensación de sentirte bien ya estás esperando sentirte bien por hacer algo a cambio, ¿sí? Y hasta hay que purificar esa sensación, ¿sí? La persona que hace algo sin esperar nada a cambio, cuando digo nada, ¿sí? No hay nada. Por eso digo que la acción desinteresada es uno de los objetivos más puros de la práctica espiritual, más refinados de la práctica espiritual, ¿sí? Entonces, a partir de las buenas acciones, lo que vamos haciendo es purificando nuestra huella, ¿sí? Y evitando cargar cada vez más esa mochila que cargamos y que llevamos, ¿sí? Lo hecho está, ¿sí? Todo vuelve, pero yo soy el que decide qué es lo que vuelve de ahora en adelante. Y esa es la magia y la maravilla del karma, ¿sí? Tal cual, como dice Luz ahí, ¿sí? Todo se resume a la conciencia, todo se resume a la conciencia que aplicamos a cada una de las cosas que hacemos. Y la práctica de yoga no es nada más ni nada menos que el escenario de entrenamiento o la sala de ensayo de nuestra vida, ¿sí? Cuando estamos en una postura de equilibrio, ¿sí? Y sacamos la conciencia, sacamos la concentración de ese lugar, ¿qué nos pasa? Nos caemos, ¿sí? Están en postura del árbol, sacan el foco, sacan el dristi, y pensaron en lo que van a comer más tarde, ¡pum! Se cayeron. Así automáticamente. Y acá les hago una pregunta. Levante la mano quien no se durmió en Shavasana alguna vez. ¿Quién no se durmió en Shavasana alguna vez? Creo que no veo ninguna mano o alguna por ahí. ¿Sí? Todos nos ha pasado que nos hemos dormido en Shavasana alguna vez, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos dormimos en Shavasana? Por el mismo motivo que nos caemos en la postura de equilibrio, porque perdemos la conciencia y la concentración en nuestra práctica, ¿sí? Es así de sencillo, es así de fácil, ¿sí? El karma no se trata de que todo esté determinado por algo superior, ¿sí? No se está indicando que existe esa fuerza superpoderosa, no. El karma nos enseña que nosotros somos los que a través de la conciencia vamos creando nuestro propio destino. Movemos los hilos de nuestra vida, ¿sí? Una de nuestras grandes maestras con Vero, nos dijo una vez, y eso es algo que me lo repito todos los días, que somos los creadores de nuestro propio destino, ¿sí? Y eso
Eso resume esta clase, si lo queremos decir, ¿sí? Toda la idea y todas las enseñanzas alrededor del karma tienen que ver con que nosotros somos los creadores y las creadoras de nuestro propio destino, ¿sí? Todo se resume en eso. Y la práctica de yoga va a nutrir cada uno de esos pasos que vayamos dando en esta vida y en todas las vidas, ¿sí? Si nos tocó estar acá ahora es porque, bueno, en otra vida hemos hecho algo que nos permitió llegar a este lugar ahora, ¿sí? Que nos permite compartir este encuentro de hoy, esta clase de hoy, nos permite crecer cada día como persona, nos permite sentirnos cada vez mejor y buscar algo diferente para nosotros y para nosotras, ¿sí? Y por lo tanto ir accionando cada vez mejor, ¿sí? Las acciones y cómo accionamos es la forma que tenemos desde el yoga de empezar a trabajar no solo nuestra vida, sino nuestras vidas, ¿sí? Pero no nos vayamos tan lejos, ¿sí? Al que lo quiera pensar y le guste, buenísimo, pero piensen en ahora, en lo que están haciendo ahora y en el resultado de lo que están haciendo ahora, ¿sí? Piensen en una práctica de yoga, yo lo digo siempre, tenemos ante nosotros la evidencia de que nuestras acciones transforman nuestras vidas. Cuando vamos a una práctica de yoga, muchas veces nos pasa ¿qué nos pasa? Llegamos enojados, ofuscados, o llego al mat con un montón de pensamientos o hasta triste, y es como decíamos en el último posteo que subimos, el Shavasana es esa oportunidad que tenemos de renacer. ¿Por qué se llama la postura del cadáver? Porque morimos al final de cada práctica. ¿Para qué? Para renacer como un ser nuevo, no digamos persona, como un ser nuevo. Yo decido cómo voy a renacer. Y ese es el ejemplo que tenemos cada vez que nos subimos a la esterilla. Por eso es tan importante el Shavasana. Si no nos renacemos, imagínense, practicaron una hora y no renacen. La idea es renacer, ¿sí? Entonces, nunca se salteen el Shavasana. Acuérdense de eso, ¿sí? Es re importante el Shavasana. Entonces, cuando hablamos de karma, hablamos de todo esto. Y esta va a ser la patada, el puntapié inicial, el saque del centro para empezar en todo lo que vamos a ver el mes que viene. ¿Sí? Va a ser un mes súper cargado de información porque vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de cuerpo causal, vamos a hablar de cuerpo kármico, vamos a hablar de tipos de karma, vamos a hablar de la divinidad, hasta nos vamos a preguntar qué es Dios el mes que viene, ¿sí? Porque siempre hablamos de la divinidad, hablamos de lo divino, y bueno, ¿qué es Dios? ¿Por qué nos da tanto miedo la palabra Dios, no? Todo esto tiene que ver con nuestra concepción de la vida, con nuestra concepción del karma y con nuestra concepción de lo divino, ¿sí? Y el yoga viene a transformar todo esto, viene a darle una vuelta de 180 grados y a transformar todo esto. Y no solamente lo vamos a hablar como hoy, porque hoy tuvieron una probada de la clase de filosofía, sino que después lo practicamos, ¿sí? Lo practicamos en meditación, lo practicamos en Hatha con Vero, lo practicamos en Yin Yoga, ¿sí? Lo llevamos a la práctica y nos acompañamos. Así que esta clase tenía ese doble objetivo, de encontrarnos, de celebrar el Día del Yoga, ¿sí? Porque de alguna manera el Día del Yoga sirve para eso, para darle valor a algo que nos hace bien en la vida, ¿no? Entonces, celebrarlo, festejarlo entre todos, ¿sí? El martes habían un montón de cosas para hacer, entonces decidimos hacerlo el viernes. Y nada, les agradecemos un montón por estar acá, por compartir con nosotros este espacio. Y nada, si hay preguntas, si hay dudas, si hay consultas, ahí veo que Luz decía hace un rato, déjenme leer. Ahí voy. ¿Cómo saber qué acciones nos dan el género en la próxima vida? La verdad, si te tengo que decir, Yogananda no lo dice en su libro, así que no sé cuáles son las acciones que él sabe que determinan el género en nuestra próxima vida. En el libro que leí, en todo lo que leí de él, no es tan específico, sino que lo plantea hasta el detalle. Él lo debe saber. A ver, si no lo sabe él, no lo sabe nadie. Así que, y estoy seguro que anda por acá entre nosotros, ¿sí? Así que no lo sé. Dicen los maestros que lo último que pensás antes de tu muerte es en eso, en lo que te vas a convertir. Uy, esperen que acá pasó algo. Estamos viendo la pantalla de alguien. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Dicen los maestros eso, ¿no? Que lo que pasa es el último pensamiento, ¿no? Y hay muchas teorías alrededor de todo esto. Así que bueno, ¿qué libro de Yogananda recomendarían para profundizar en el karma? Les comparto en el grupo, ¿sí? En el grupo que están ahí, les comparto alguno para poder buscar algo más, porque déjenme ver que está en español.
porque hay mucho en inglés, mucho en español. Le puedo dar las dos opciones, ¿sí? Así si hay en inglés o en español, les paso las dos opciones, así tienen para leer y compartir algo y leer, porque lo bueno de Yogananda es que tiene mucho material en español, entonces ahí está bueno leerlo en español porque no tiene una doble traducción. Imagínense lo maravilloso que era. El otro día Vero me contó que escribía en inglés. Para eso fue algo para mí maravilloso. Imagínense ese hombre escribiendo en inglés. Era algo maravilloso. El que conoce su vida sabe de qué estoy hablando. Cuando llegó a Estados Unidos no sabía hablar inglés y después terminó escribiendo libros en inglés. Era maravilloso lo de este gran maestro. Así que bueno, vamos a hacer una foto. Sí, vamos a hacer una foto. Los que quieran prender la cámara, les agradezco un montón por todo lo que están diciendo acá. Un placer conocer a todos los que se sumaron hoy. Gracias por estar acá. Los que quieran prender la cámara, acá nos vemos. Vamos a sacar una foto. Vení, Vero, si querés acá, si no ahí, estás ahí. Tenemos que sacar dos fotos porque somos tantos que hay dos pantallas. Así que vamos a hacer dos fotos y nos sacamos dos fotitos. Así que bueno, vamos con la primera. A la una, a las dos y a las tres. Eso. Y vamos con la segunda. Ahí voy con la otra. Vamos con la otra. A la una, a las dos y a las tres. Qué lindo. Bueno, namaste. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá, por compartir este espacio. No sé si alguien quiere decir algo, pueden abrir el micrófono y decir, las escucho, las leo, lo que ustedes necesiten. Por ahí alguien tiene ganas, es su momento. Ahí escuché el micrófono. A ver, Dani. O se le activó solo, no quería, no sé. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Y nos estamos viendo. Los que quieran sumarse el mes que viene, ya saben, todas bienvenidas a formar parte de la membresía. Arrancamos en julio recién con este tema, así que nos quedan la semana que viene si quieren probar o quieren sumarse a una clase más. Y en julio ya arrancamos con este tema que a mí me apasiona y va a estar hermoso el mes que viene. Así que les agradezco un montón. Beso grande, que tengan un hermoso fin de semana. Namaste. Hari Om, Hare Krishna, para todos y para todas. Nos vemos.